Vive un café con la palabra. Bienvenidos a este espacio de reflexión en el que podemos disfrutar del texto bíblico y reflexionar sobre el mismo. El día de hoy, miércoles 24 de julio del 2024. ¿Sabe que la iglesia debe permanecer en oración? En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 5, dice la palabra: Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Dios liberó a Pablo con un milagro maravilloso, atendiendo las oraciones de la iglesia. Las oraciones es el disponer nuestro corazón para humillarnos delante de Dios pidiendo un favor, sabiendo que es el único que puede hacerlo, porque no hay otras fuerzas. Sí, si de pronto a alguien en la iglesia se le cruzó la idea de ir a rescatar a Pedro, tal vez hacer una revuelta, tal vez salir en una manifestación, pero no, la iglesia estaba orando, estaba en el aposento orando por Pedro. Y entonces Dios obró, y no es porque Dios necesita que la iglesia ore para él actuar. Él actúa. Él es soberano y todopoderoso, pero él pone en el corazón de la iglesia clamar por su autoridad. Ese era Pedro. Y entonces, esas oraciones, diríamos, hicieron posible que al Dios, mira, no porque Dios cambia de opinión, él tenía establecido, pero mirando a esa iglesia clamando, Dios obró en el instante y salió Pedro por un milagro maravilloso. La iglesia, hoy en día, ora por sus pastores en estos tiempos peligrosos. Solo pensemos, en este momento, la candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, ella dice pertenecer a una iglesia bautista. Pero qué triste es ver cómo el pastor de dicha iglesia en San Francisco, California, está a favor del aborto, a favor de este movimiento de género que se ha producido en el mundo. Y eso también lo hace la candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Yo no quiero tomar partido, es lejos de de mí eso, pero sí denunciar todo lo que va en contra de la palabra de Dios, queriendo cobijarse con una postura disque cristiana. No, un cristiano no es el que asiste a una iglesia, un cristiano no es el que predica la palabra, un cristiano no es el pastor, no, no, un cristiano es el nacido de nuevo por Jesucristo, porque Él dio su vida para comprar a la iglesia con alto precio. Entonces, la iglesia no pertenece a denominaciones, la iglesia no pertenece a ciertos organismos. No, no, la iglesia pertenece a Cristo Jesús, es de Él. En el libro de Filipenses capítulo 1, versos 1, 3, 4 y 7, dice la palabra de Dios dicha a través del apóstol Pablo, pero inspirada por Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ponga en el mundo entero, incluyendo a los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre, con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois
participantes conmigo de la gracia. El apóstol Pablo pidió ayudantes en oración. Y no solo que pidió ayudantes, él era un ayudante, él era un intercesor. No solo pidió que la iglesia esté intercediendo por él y por la autoridad de la iglesia, sino que él se convirtió en un intercesor por. Y aquí viene una pregunta. Nosotros como pastores estamos unidos clamando por los pastores legítimamente establecidos y que van en la sana doctrina y que están combatiendo con la predicación del Evangelio a este mundo en oscuridad, este mundo perdido, y que hoy se está preparando el camino al reinado del anticristo, así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor y estaba profetizado. También está profetizado que hay un falso profeta, que son estas organizaciones gubernamentales, organizaciones eh, mundiales que están promoviendo todos estos argumentos diabólicos para preparar el camino del reinado del anticristo que está a las puertas. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? Estamos orando y clamando al Señor. Por eso, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra ser un hombre de oración. Leamos Romanos 1, versículos 7 y 9. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención por vosotros. La pastoral orando los unos por los otros, pero también orando por el pueblo, para que sean fortalecidos y no se aparten ante las artimañas diabólicas que hoy gobiernan el mundo, no haciéndonos a ese argumento, sino manteniéndonos por la palabra de Dios, que es la que rige nuestra vida y la que debe regir a todo cristiano nacido de nuevo. El deber de todo cristiano nacido de nuevo es ser un intercesor por las autoridades de la iglesia verdadera. Estamos haciendo eso. Pues les invito a meditar, les invito a ponernos delante del Señor, a levantar ese clamor por una iglesia firme, consolidada, una iglesia que sepa que es el cuerpo de Jesucristo, una iglesia que está unido por las coyunturas, necesariamente no físicamente unidos, pero sí por las coyunturas de compartir la misma doctrina, de ser guiados por el Espíritu Santo, porque como dice en Romanos 8:14, solo los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Y entonces tenemos esa unidad, tenemos ese verdadero propósito de Dios, de una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Eso debe estar en nuestro corazón. Nadie es perfecto, pero que en el anhelo de nuestro corazón no esté otra cosa sino el ser a la imagen de quien dio su vida por nosotros. Pues medítelo, piénselo y rechace estas cosas y argumentos abominables que el mundo está promoviendo. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Pide un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.